Marcos, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 33. Marcos 6:33 dice así la palabra de Dios. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Aquí me gustaría resaltar esto, por favor. Y tuvo compasión de ellos. Allí está el corazón del Señor. Tuvo compasión de ellos. Así mira el Señor las multitudes en este mundo, con compasión. Y quizás ya partimos con una enseñanza preciosa. Estos debieran ser los ojos de los creyentes. Mirar esta gran multitud con compasión, un mundo que muere sin esperanza. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eran como ovejas que no tienen. Así está este mundo. Este mundo son ovejas sin un pastor. Le falta el príncipe de los pastores. Y dice, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas cosas. Qué extraordinario que es el Señor. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora está muy avanzada. Fíjense, hermanos, cómo la palabra tiene mensajes para nosotros. Este milagro que casi al finalizar los 3 años que hace el Señor, ellos vienen muy cansados de una gran tarea. Él anteriormente ha dicho que se aparten a descansar. Quizás vienen agotados, sus gargantas secas, porque la gran maravilla de ellos, la profesión de ellos era hablar mucho. Y venían de hacer milagros. Y habían caminado mucho, quizás sus pies reventados ya por tanto caminar, su voz agotada, su cansancio por el caminar. Pero fijémonos lo que dice el Señor. El lugar es desierto y la hora está muy avanzada. Estamos en tiempos, hermanos. Estamos viviendo en un desierto, donde no hay esperanza para el pecador. Y la hora está avanzada. Son los últimos tiempos. Esta porción tiene muchas cosas para nosotros, hermanos, y para este mundo. La hora está avanzada, estamos en el desierto y la hora ya es muy avanzada. El mundo está llegando a su final. Están en un desierto donde están muriendo, donde no hay agua, donde no hay alimento, donde la muerte está muy cerca. Esa es la condición. Primeramente encontramos la característica del amor del Señor, de su corazón precioso de amor. Tuvo compasión de las multitudes. Tuvo compasión porque los vio que eran como ovejas sin pastores. Y aquí encontramos, nos dice que estamos en el desierto y la hora está muy avanzada. Es como para meditar, es como para poner atención. Cada vez que tomemos la Biblia, debemos tener, hermanos, la convicción de qué nos comunica el Señor, de qué nos dice el Señor. Yo sé que estamos muy complicados. Yo sé cómo estamos muy tensos, quizás pudiésemos decir como conversábamos con Alex en la mañana cuando se abrió el Zoom. Decíamos, tantas cosas se han dicho de esta condición, pero si es del Señor, todo será para bien. Entonces dice, el lugar era desierto y la hora muy avanzada. Quedémonos con eso también. El corazón de compasión del Señor. La oveja sin pastores, el desierto y la hora está avanzada. Dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Miren lo que dicen los discípulos. Quizá a veces nosotros nos pudiésemos identificar con esto. A veces somos muy indiferentes con este mundo y simplemente exclamamos esto. Pero mire lo que dice el Señor, la tremenda responsabilidad que hace pesar en el corazón nuestro el Señor. Él dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Y eso está en rojo, ¿eh? Hay expresiones que están en rojo en la Biblia. Dadles vosotros de comer. Allí está, hermanos. Allí está. El Señor solamente le predicó a aquella multitud de los 5.000, dice que les habló muchas cosas. Y yo creo que cada cosa que hablaba el Señor era maravillosa para aquella multitud. Pero también nos habla a nosotros. Le está hablando a sus discípulos. Y no solamente a la multitud, que ya están en el desierto y la hora es muy avanzada,
sino que él dice a los suyos, dadle vosotros de comer. Hay un punto de vista de los discípulos, hay un punto de vista del Señor. Despáchalos, Señor, para que vayan a la aldea y compren pan. No tienen que comer. Ese es el pensamiento nuestro. Y el Señor responde, respondiendo a él, el Señor Jesucristo les dijo, dadle vosotros de comer. No hay una sugerencia. No se está buscando una solución. El Señor está dando una orden. Dadle vosotros de comer. Esa es la orden del Señor. Quizás a nosotros, hermanos, podría parecernos absurdo, porque seguramente aquel discípulo sacó cuentas. Oye, no hay un supermercado cerca, no hay un almacén, nosotros no tenemos harina, no sabemos hacer pan quizás. Ellos eran pescadores. Pero el Señor dice, conociéndoles, dice, dadle vosotros de comer. Y a veces nosotros, hermanos, no tenemos ciertas cualidades, pero cuando el Señor nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo porque Él es la provisión, y lo vamos a ver aquí. Mire lo que dice, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan con 200 denarios y les demos de comer, es la pregunta de aquel discípulo. Buena pregunta. Yo quizás habría hecho la misma pregunta, o quizás habría sido más negativo en esa respuesta. 200 denarios no bastarían. O sea, hablamos de la parte económica. Y aquí vamos a ver que a veces no necesitamos dinero para hacer la obra del Señor. Necesitamos su poder, ver la compasión del Señor, ver las ovejas sin pastor, ver que estamos en el desierto y que la hora está muy avanzada, y tomar en cuenta la orden del Señor. Señor, dadles vosotros de comer, dice él. Señor, 200 denarios no alcanzarían. Y él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir y verlos. Recordemos que había llegado un chico y esa era la colación de un día para un obrero. 2 panes y 5 peces. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Uno diría, como dijo también el discípulo, es muy poco para tanto. 5.000 hombres, además de su mujer y sus niños. 5.000 personas, además de eso. Pero él dice, mire lo que dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Fíjese que esto nos da a entender, hermanos, que es la maravilla del Señor. Fíjese que Él nos mira a nosotros y nos da la orden. Mira a los discípulos y dice, dadle vosotros de comer. ¿Qué hay? 2 panes y 5 peces. Entonces, aquí está la maravilla de la comunión del Señor en la obra, hermanos. Aquí está la maravilla del compartimiento del Señor. El Señor no nos necesita a nosotros para hacer la obra, pero nos quiere utilizar. No nos necesita, pero Él quiere que lo conozcamos. Cuando el Señor nos quiere usar a nosotros, quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y le conozcamos a Él primeramente en su poder. Aquí está la gran mezcla preciosa. Como Él es divino humano, entonces se mezcla con nosotros los seres humanos que somos débiles y que no tenemos nada. ¿Qué son 200 denarios? ¿Qué son 2 peces y 2 panes y 5 peces para 5.000 más su mujer y sus hijos? Pero el Señor dice, dadle vosotros de comer. Entonces nosotros nos enseña, hermanos, que cuando no tenemos nada, cuando nuestras manos están vacías, el poder del Señor, el clamar al cielo, es lo que dará la victoria, es la que dará la provisión, es lo que dará a este mundo un testimonio. Y quiere usar lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros le decimos, Señor, esto es lo que tengo, Señor. 2 panes y 5 peces. Señor, no tengo más para ti. Entonces el Señor dirá, bien, vayan y que se recuesten de 100 en 150, 50. El Señor iba a hacer algo, iba mostrando, iba dando. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Mira lo que hace el Señor. Dice, ¿qué es lo que nosotros debiéramos hacer? Allí hay un ejemplo para nosotros. Cuando el Señor le dijo, dadles vosotros de comer, no le dijo al discípulo que estaba hablando con él, no se dirigió a uno, se dirigió a todos los discípulos, dadles vosotros de comer. O sea, era trabajo para todos ellos. En la obra del Señor, hermanos, hay trabajo para todos. Dadles vosotros de comer. ¿Qué debiéramos haber hecho nosotros? No juzgo, no puedo, porque yo quizá hubiera sido más negativo que este discípulo. Debiéramos levantar los ojos al cielo y decir, Señor, en este desierto,
tener el corazón de compasión del Señor, ver las ovejas sin pastores. El lugar era desierto y la hora estaba muy avanzada, ¿cierto?, a este mundo. Entonces decirle al Señor, Señor, no tengo más que 2 panes y 5 peces. Entonces el Señor hará el gran milagro, hermanos. Nosotros siempre tenemos una frontera. Nosotros tenemos para llegar hasta cierto punto, y de ahí el Señor hará el resto. Esa es nuestra convicción. Señor, no tengo más que 2 panes y 5 peces. El Señor no se tarda. El Señor no tiene un poder limitado, es ilimitado, es todopoderoso. En las manos de Él, y nosotros entregados a Él podemos hacer mucho. ¿Qué quiere demostrarnos? Que Él hará una parte, la que nosotros no podemos hacer, y que nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere. Dadle vosotros de comer. ¿Y qué pasó? Dice, y levantando los ojos al cielo lo bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Sabe? Como que el Señor aquí adelantó la cena de sus discípulos. Como aquí que el Señor adelanta algo, como que el Señor siempre está comunicando muy suavemente en ese siervo apacible que un día levantó a Elías, nos quiere levantar a nosotros. Fíjense lo que dice el Señor. Levantando los ojos al cielo, lo bendijo, lo partió y lo dio. ¿Qué hizo el Señor en la cena? En ese preámbulo, Él partió el pan, lo bendijo y le dio a sus discípulos. Es que si no partía el pan, no alcanzaría para toda aquella multitud. Y así fue el Señor. El Señor fue partido y molido. Él nos vio a nosotros como ovejas sin pastores, hermanos. Nos vio allí y nos habló muchas cosas, y nos vio allí en el desierto y en una hora avanzada donde se venía la muerte sobre nosotros. Pero Él dijo, partió el pan. Su cuerpo fue partido y molido por nosotros para que esta bendición de la salvación alcanzara para todo el mundo. Quizás si el Señor no hubiera partido los panes, no había alcanzado para toda la multitud. Entonces allí está el Señor, dando de comer. ¿Y qué dice? Y dice, y comieron todos y se saciaron. De 2 panes y 5 peces que pusimos nosotros, la otra parte preciosa del milagro del Señor, que vieron allí la multitud sin pastor en el desierto con la hora avanzada, vieron el milagro del Señor y los discípulos fueron edificados. Quizás más adelante el Señor les diría, dadle vosotros de comer. Ellos ya sabrían que ellos tendrían que poner los 2 panes, los 5 peces, y el Señor pondría el milagro, la bendición y la provisión. ¿Por qué? Porque dice después que comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Mire qué tremenda la provisión del Señor al ver una multitud necesitada. No había solución, económicamente no había solución. Pudiésemos decir, si hubieran tenido la harina quizá, y había habido un buen panadero allí, tampoco había solución, pero el Señor lo hace. Y cuando nosotros ponemos lo poco y nada que tenemos delante del Señor, entonces el Señor dará más abundantemente de lo que esperamos. Sobraron 12 cestas, y sobraron peces, y sobró pan. Hermanos, esta es la fe que tenemos que tener hoy en día. Quizás estamos en nuestras casas y no tenemos más que 2 panes y 5 peces. Señor, ¿qué hacemos? No podemos salir a predicar el Evangelio, no podemos salir a las personas. Pero cuando le decimos al Señor, tenemos 2 panes y 5 peces, amado Señor. Entonces Él dirá, dale vosotros de comer, y Él hará la otra parte y dará abundantemente, hermanos. Eso es lo que tenemos que esperar ahora. Eso es lo que tenemos que confiar en el Señor. Él miró con compasión ovejas sin pastor en un lugar desierto y con la hora avanzada. Y Él dijo, dadle vosotros de comer. Pero ellos le dieron de comer a la multitud con el Señor, con el Señor. Él fue el que multiplicó, Él fue el que miró a los cielos y dio la bendición y lo partió los panes. Un preámbulo de la preciosa cena de que su cuerpo sería partido y molido para alcanzar a muchos. Su cuerpo fue partido. Ese es el pan. Tomó el pan y dio gracias y lo repartió. Hermanos, este es el Señor que tenemos. Este es el Señor de los milagros. Esta es la manifestación de Dios en Cristo. Para que siempre confiemos en el Señor y le digamos siempre al Señor, Señor,
no tengo más que 2 panes y 5 peces. Y Él hará el milagro. Y Él podrá alimentar a una multitud. Y nos alimentará a nosotros para saber que tenemos un Dios poderoso que hace milagros. Al Señor Jesucristo, que lo hizo en medio de aquella multitud. Aprendió la multitud, aprendieron los discípulos. Fueron saciados aquella multitud, fueron saciados los discípulos al saber que tenían un Dios poderoso. Dadles vosotros de comer. 2 panes y 5 peces. No es más que lo que tenemos, hermanos. Pero la otra parte poderosa del Señor hará el milagro. Que el Señor nos anime, que el Señor nos ayude a confiar en el Señor, como escuchábamos a Richard la semana pasada. La confianza en el Señor, la confianza, la fe en el Señor hará que 5 panes y 2 peces alimenten a más de 5.000. Alimentaron a aquellos hombres, a su mujer y a sus hijos. Y como decía Renzo, la oración ferviente. Quizás el Señor nos ha dejado en casa para que oremos más, para que tengamos más fe en el Señor y confiemos más. Y saber que solamente dependemos de Él. Y no saquemos cuentas económicas. Y no veamos la poca cantidad, sino que veamos que sin dinero el poder del Señor multiplica. Y que en lo más poco, simplemente 2 panes y 5 peces, el Señor multiplicará y dará abundantemente. Hermanos, confiemos en el Señor, oremos al Señor, como escuchamos la semana pasada, y que el Señor nos ayude cada día a estar junto a Él y esperando en Él. Tenemos que poner nuestra parte y Él pondrá el milagro, Él pondrá el poder. El Señor nos bendiga y nos fortalezca. El Señor bendiga su palabra. Amén.